Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, feliz comienzo de semana. Bueno, primero quiero darle las gracias a Tugo Bailet y el diseño venezolano en Chile por esta blusa que estoy luciendo el día de hoy. Me la trajo el teacher Salandi desde Chile. Muchísimas gracias por este hermoso regalo. Bueno, primero quiero comenzar recordándoles a quienes sufren, todos están sufriendo en Venezuela la grave crisis de las medicinas, que aquí tenemos un gran aliado en el sur de la Florida. Se trata de PharmAid. Visita la página web de PharmAid, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a poder leer todas las condiciones que ellos tienen para venderte y enviarte a Venezuela la medicina que te receta tu médico. Pero además, para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir mucho más económico. En PharmAid además se consiguen cosas buenísimas de maquillaje, etcétera, etcétera, esas cosas extra. Bueno, vamos a comenzar haciendo honor, el día de hoy, haciendo honor a nuestra frase: la verdad está de moda. Porque la verdad está de moda, y por eso nosotros queremos aquí decir las cosas claras y no dejarnos pasar esos strikes que a veces algunos dirigentes de oposición y representantes del régimen nos quieren hacer pasar. Para eso estamos los periodistas, para eso están estas ventanas comunicacionales. Hoy, Henry Ramos Alup, yo no sé si ustedes se acuerdan quién es Henry Ramos Alup, porque hay que recordarlo. Porque cuando uno se olvida de personajes y de hechos, suele cometer los errores nuevamente. Ramos Alup hoy ha publicado una columna titulada "Unidad afectada por violaciones a compromisos y acuerdos". Ahí tienen ustedes el título de la columna. Bueno, yo me voy a poner los lentes que también me trajo el teacher Salandi, que son de brío, también venezolanos en Chile, para leer esto con muchísima claridad, porque esto hay que, como digo yo, desbaratarlo para poderlo entender. Él dice lo siguiente: sin duda fue una falla de la MUD no haber dado suficiente publicidad al compromiso unitario para la gobernabilidad que suscribimos y anunciamos ante el país el 19 de julio del 2017. Entonces nombra a los partidos: AD, PJ, UNT, BP, MVP, Vente Venezuela, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, y nombra a todo el mundo. Para lograr el cambio constitucional del régimen encabezado por Nicolás Maduro. El citado compromiso tiene plena vigencia y traza una ruta inequívoca, aunque por conveniencias inconfesables hubiese sido total o parcialmente incumplido por varias de las organizaciones que lo suscribieron. Ellas, es decir, las organizaciones, están obligadas a explicar su conducta ante el país, en vez de continuar escarbando con lamentos tardíos las consecuencias que produjeron los hechos que ellas mismas generaron. Fíjense. Lo primero que hay que decir aquí, ¿quién estará manejando ahí las cámaras que ponen las sillas solas, etcétera? Bueno, yo lo primero que quiero decir aquí es que hubo acuerdos definitivamente que se desconocieron. Porque fíjense, él habla aquí del acuerdo de gobernabilidad que se leyó el 19 de julio del 2017. Antes del 19 de julio del 2017 hubo un acuerdo que fue suscrito por 8 millones de venezolanos, que fueron aquellas preguntas en aquel referéndum cuyo acuerdo, cuyas respuestas nunca se respetaron. Y quienes las irrespetaron fueron precisamente los que llevaron esta consulta al público, al electorado venezolano. Las preguntas, por si acaso nos hemos olvidado, fueron las siguientes. ¿Rechaza o desconoce la realización de una asamblea constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro sin la aprobación del pueblo venezolano?
demanda a la Fuerza Armada y todos los funcionarios públicos obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar a la Asamblea Nacional. Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional. Bueno, la respuesta a todo esto fue sí, rechazar la constituyente, demandar a la Fuerza Armada y todos los funcionarios que defiendan la Constitución y, sobre todo, se aprobó renovar los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Nada de esto se cumplió, Ramos Alup. Ese fue el primer acuerdo que no se cumplió. Pero además él dice, para el citado compromiso, hablando del 19 de julio, porque este ni lo menciona, el del 16 de julio, que después dijeron que eso se sabía que era mentira, que se iba a cumplir, ¿no? El citado compromiso tiene plena vigencia y traza una ruta inequívoca, aunque por conveniencias inconfesables hubiese sido total o parcialmente incumplido por las organizaciones que lo suscribieron. Fíjense, él habla porque dice, hay dos aspectos políticos sumamente importantes: la selección del candidato presidencial, eso estaba en el acuerdo, de la unidad, mediante el método de elección primaria universal, directa y secreta, con observancia al principio de un elector, un voto y la renuncia expresa del candidato a la reelección presidencial. Lo que no dice Henry Ramos Alup nunca aquí es cómo se iba a salir del régimen de Nicolás Maduro, porque para llegar a la elección de un candidato único, etcétera, habría que pasar por un proceso electoral. Y explíquenme ustedes cómo, porque aquí lo que sostiene Henry Ramos Alup es que tiene que ser con, me imagino, las condiciones electorales que están vigentes en este momento, con Tibisay, etcétera, etcétera. Cuando eso está claro que a través de ese sistema electoral lo único que van a salir son votos a favor de que el régimen perdure para toda la vida, el régimen chavista, madurista. Fíjense, él sigue diciendo, además de las violaciones a los compromisos y acuerdos, hay que mencionar otras circunstancias que también afectan la unidad. Porque él aquí no hace mea culpa de Acción Democrática. Fueron todos menos Acción Democrática los que cometieron errores. Henry Ramos Alup no ha cometido ningún error en función de que no haya unidad en el país, ¿no? Dice, fíjense porque esta parte es muy importante. Las agendas y planes de sectores plutocráticos prófugos por encima del interés nacional, casi todos concebidos, dirigidos y monitoreados desde el exterior, con sus campañas comunicacionales erosivas, sus lobistas internacionales y sus corresponsalías vernáculas. Aquí lo que quiere decir Henry Ramos es que todo lo que ha ocurrido a nivel internacional es producto de los lobistas. Para quienes no sepan lo que es un lobista es eso es un oficio. Ser lobista es un oficio que aquí en Estados Unidos eso es legítimo. El lobista cobra para lograr algo ante las autoridades. Lo que está queriendo decir Henry Ramos Alup es que aquí se han pagado lobistas para que la comunidad internacional ponga la atención en el tema de Venezuela. Es decir, esto descalifica que la comunidad internacional ha puesto los ojos sobre Venezuela por las razones que todos conocemos. Por ejemplo, hoy la Unión Europea sancionó a varios funcionarios venezolanos. Eso según Henry Ramos Alup se debe a los lobistas que han logrado esto, y los lobistas incluye a todo el que a nivel internacional, exiliados, periodistas, etcétera, etcétera, han pedido sanciones, porque las sanciones llevan a un camino, ¿verdad?, de presión para que un régimen como este comunista termine de ceder el poder. Ahí tienen ustedes en pantalla los 11 sancionados el día de hoy. Tarek El Aissami, Sergio Rivero, Jesús Rafael Suárez, Iván Hernández, Elías Agua, Sandra Oblita, Freddy Bernal, Catherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno. Fíjense. Y por supuesto Delcy Eloína, que es la primera, la vicepresidenta. Según Henry Ramos Alup, el desplazamiento de venezolanos que todos los días inundan las fronteras con Colombia, con Brasil, que se llegan a pie hasta Perú, hasta Ecuador. Bueno, eso no ha influido para que la comunidad internacional tome las acciones que ha tomado contra el régimen de Nicolás Maduro. Eso no es importante para Henry Ramos Alup. Es decir,
nada de esto ha tenido absolutamente nada que ver. No ha tenido absolutamente nada que ver tampoco, según Henry Ramos Alup, las pruebas que hay a nivel internacional del narcotráfico y del apoyo al terrorismo por parte del régimen de Nicolás Maduro y de personeros del régimen como Tarek El Aissami, personeros del régimen como Diosdado Cabello. No, eso no es importante en absoluto para Henry Ramos Alup. Es decir, que lo único que ha importado para que la comunidad internacional reaccione, según Henry Ramos Alup, son los lobistas. Lobistas son los que Henry Ramos Alup y otros dirigentes de la oposición han enviado para evitar que haya sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Esos son los lobistas. Lobistas son los que mandan para que la oposición se siente en diálogos, en mesas de diálogos para oxigenar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, las cifras de hambre contenidas en el informe que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado a la Corte Penal Internacional, eso para Henry Ramos Alup no ha sido fundamental para que la comunidad internacional reaccione contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque lo importante, según Henry Ramos, es que hay lobistas haciendo ante la comunidad internacional presión para que vayan contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero fíjense, hay otros temas que quedan desplazados aquí con esa columna de Henry Ramos Alup. Por ejemplo, en estos días ha salido la información terrible de un grupo de militares que han conformado una banda de atracadores en Perú. Ese grupo de paramilitares, ahí tienen ustedes la información de algo que ocurrió en el Jockey Plaza. Militar venezolano sería integrante de banda que asaltó joyería. Estos militares, este militar venezolano, porque eso lo dice en el texto de todas las informaciones que yo los invito a ustedes a que lo busquen en las redes. Bueno, pertenece a los que han sido entrenados por el régimen de Nicolás Maduro, que pertenecen a los organismos de inteligencia en Venezuela. Estos no son los militares de la Plaza Altamira, estos no son los militares que se han manifestado contra el régimen, no, son los militares de Nicolás Maduro, los colectivos. Es un grupo de colectivos que está metido y que se va por la frontera y a cometer todos los crímenes que ellos aprendieron a cometer en Venezuela. Bueno, pero esto no es importante según Henry Ramos Alup. Fíjense, yo les voy a leer solamente los titulares de un resumen periodístico que todos los días se publica en un grupo de WhatsApp de periodistas. Nada de esto es importante para Henry Ramos, sino los lobistas, que son los que han hecho daño según él, porque según él la comunidad internacional no tiene nada que ir a hacer en Venezuela. Y es perjudicial, es negativo que la comunidad internacional se preocupe del tema de Venezuela. Fíjense, los titulares. La OEA envió informe de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a la Corte Penal Internacional. Eso no es importante, eso fue obtenido a través de lobistas según Henry Ramos. Luis Almagro aseguró que el estudio realizado por expertos independientes fue enviado con el apoyo de países de la región y la Asamblea Nacional Venezolana. Subsecretario adjunto de Estados Unidos reiteró solidaridad a venezolanos en Perú. Porque es que Henry Ramos, como él no visita los refugios en Perú, los refugios de venezolanos que hay en Colombia, los refugios de venezolanos que hay en Brasil, entonces a él no le parece que este tema, este drama, esta crisis ha alertado a la comunidad internacional. No, son los lobistas, según Henry Ramos, ¿no? Ok. Todd Robinson le dice a Delcy Rodríguez, tuvieron 6 meses para hablar conmigo, pero no quisieron. Eso, según Henry Ramos, no ha sido importante, sino los lobistas. F dice, la agencia de noticias F, la Unión Europea tiene previsto imponer este lunes más sanciones contra Venezuela por unas elecciones que el bloque europeo consideró ni libres ni justas. Eso, según Henry Ramos Alup, no es importante, sino los lobistas son los que han logrado eso. El país de España dice, Venezuela, las penurias de un país que se queda sin autobuses. Esas son noticias que salen en los periódicos, en la prensa internacional. ACNUR y Caracol TV se unieron para realizar un experimento en contra de la xenofobia hacia los venezolanos en Colombia. Reportan casos de rubiola en Colombia importados desde Venezuela. Esos son los temas por los cuales la comunidad internacional entra en alerta y por eso actúa. No por los lobistas, como dice Henry Ramos Alup, que además dice que esto no va a resolver el problema en Venezuela y que esto no, que hay que hacer las cosas internamente y prácticamente dice que hay que ir a unas elecciones. Habría que ver cómo piensa Henry Ramos ir a unas elecciones si todavía Nicolás Maduro está ahí y estará eternamente mientras Tibisay Lucena y el sistema electoral siga vigente.
Autoridades dominicanas desmantelan red de trata de mujeres venezolanas. Fíjense, este drama de las enfermedades, de la prostitución, de todo lo que se ha regado desde Venezuela hacia la región, eso es lo que ha alertado a la comunidad internacional. Sobre todo, que en este país, cuántas solicitudes de asilo no hay en Estados Unidos, cuántas no hay en Perú, cuántas no hay en Chile, cuántas no hay en Europa, en España. Eso es lo que alerta a la comunidad internacional, Henry Ramos, no que haya lobistas, porque además, cuando él se refiere a lobistas, él lo que quiere decir es que cuando aquí personas como yo, por ejemplo, que tiene este programa de televisión y exiliados que hacen las denuncias, periodistas de otros países que también hacen las denuncias sobre eso, bueno, todos cobramos. Todos cobramos porque para él todo hay dinero para que se alerte a la comunidad internacional y él cuestiona que se haya alertado a la comunidad internacional. Yo les digo que esta columna de Henry Ramos Alup lo que tiene que hacer es prendernos las luces rojas porque el tipo viene otra vez a por lo suyo. Es decir, a buscar su huequito, su pedacito, a tratar de seguir ahí. Porque la estrategia, además muy adeca, es que ellos, cuando les cae el vendaval encima, se esconden, se apertrechan para que la gente se olvide de ellos y después vuelven a salir y vienen con la misma intención. La intención de su pedacito, su espacio, como ellos mismos dicen, su lugarcito. Ellos no van por el bien del país, que definitivamente no va a ser a través de unas elecciones. Así que yo los alerto, de verdad, con respecto a, porque ahí se le ven, uno lee entre líneas esa columna de Henry Ramos Alup y se da cuenta que el daño todavía, o sea, es decir, él no está fuera del juego. Ellos siguen queriendo estar ahí en el juego. Por eso es que hoy le pedí a producción que se comunicara con Pablo Aure, porque Pablo Aure está pidiendo a gritos, el profesor Pablo Aure de la Universidad de Carabobo, está pidiendo a gritos que se elija, que se escoja una dirigencia de la oposición. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente estos tipos no pueden ser. Estos tipos que están diciendo, como Henry Ramos Alup, que lo que ha hecho la comunidad internacional lo ha hecho por lobistas, es decir, por gente que está pagada para que logre todo lo que se ha hecho a nivel internacional y que definitivamente ha puesto contra la pared el régimen de Nicolás Maduro, porque si no la Daisy Eloína no estuviera pidiendo cacao y pidiéndole reuniones a Estados Unidos en este momento. Vamos con otro tema que también es muy importante y que tiene que ver con que la verdad está de moda. Porque si algo tenemos que hacer nosotros aquí es descubrirle el rostro a quienes han violado derechos humanos en Venezuela. Y hoy vamos a descubrir el rostro de uno de los peores criminales, de uno de los esbirros que hay que perseguir hasta el final para que pague por los crímenes que ha cometido, sobre todo por el asesinato de Óscar Pérez. Vamos a ver a continuación el rostro del mayor de la Guardia Nacional, Alexander Granco Arteaga. Ahí lo tienen ustedes en pantalla, sin barba, porque es el que aparece en una imagen por ahí con barba. Este es el rostro del mayor de la Guardia Nacional, Alexander Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIN. Mírenlo bien, pero sobre todo compártanlo. Compártanlo, porque este tipo, como nadie le conoce el rostro, anda por ahí como si nada hubiera pasado. Y donde esté hay que señalarlo y hay que acusarlo de lo que es un asesino. Este fue el sujeto que disparó y asesinó, que disparó contra Óscar Pérez y lo asesinó el 15 de enero de este año. No solamente a Óscar Pérez, sino a todos los que lo acompañaban. Vamos a ir a un corte y al regreso más de Agárrate.